La región centroamericana experimentará a partir de este fin de semana un fenómeno astronómico que se registra 2 veces al año y su principal característica es el incremento en las temperaturas, pues los rayos del sol caerán perpendicularmente sobre la Tierra y por ende serán más fuertes. A este evento se le conoce como paso del sol por el cenit y ocurre cuando la posición del astro rey es completamente vertical, por lo que los objetos no tendrán alguna sombra. Ese fenómeno se presentará en Centroamérica desde este fin de semana y hasta la primera semana de mayo. En Honduras, 19 ciudades se verán afectadas por el paso de este fenómeno. Bueno, y para conocer explicaciones científicas en torno a este tema tenemos vía telefónica a Daniel Poleo desde Costa Rica, es meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional de ese país. Gracias, señor Poleo, por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Sí, de hecho, el mes de abril se caracteriza justamente por ser uno de los meses más calurosos del año, justamente por la posición del sol con respecto a la Tierra y específicamente lo que es Centroamérica y el hemisferio norte se ve afectado de hecho por la entrada de los rayos perpendiculares a la Tierra. Eso lo que nos genera es una mayor incidencia de radiación solar. Además de ello también puede estar afectando la radiación ultravioleta, por ejemplo, las personas que se encuentran en lo que es la playa o se exponen al sol, reciben mucha mayor radiación ultravioleta dependiendo de la nubosidad también. Y este tipo de fenómenos lo que nos indica básicamente es que tenemos una posición respecto al sol y varía dependiendo la cantidad de radiación solar que incida, varía dependiendo de la nubosidad que vayamos a estar teniendo en cada uno de los países. Bien, señor Poleo, gracias por adelantarse a la explicación, evidentemente muy positiva, pero le voy a pedir que por favor se mantenga en la línea porque también nos acompaña a través de otra línea telefónica desde Costa Rica el doctor, que es dermatólogo, Guillermo Cortés. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias a usted por la disposición. Bueno, ya el meteorólogo Daniel Poleo nos explicaba precisamente el motivo por el cual van a subir las temperaturas durante este fin de semana y hasta inclusive el inicio del mes de mayo. En cuanto al daño que pueda ocasionar, por ejemplo, personas que van a la playa, el 1 de mayo es un feriado largo en esos países centroamericanos y evidentemente muchas personas recurren a tomar el sol en la playa o a hacer actividades al aire libre. ¿Qué recomendaciones deben hacerse para que esos rayos no afecten la piel de las personas y generar, por ejemplo, cáncer? Sí, efectivamente para nosotros dermatólogos estas variaciones climáticas o las variaciones en la incidencia de la radiación ultravioleta principalmente son motivo de alarma y de preocupación. Digamos en nuestros soláforos, o sea, nuestros indicadores de radiación ultravioleta, como lo indicaba el meteorólogo, pues son muy altos para esta época y entonces hacemos las recomendaciones siempre a los pacientes para que se cuiden exageradamente. Lo primero y tal vez lo más importante es evitar justamente la exposición directa al sol. Tenemos horas en las cuales la radiación solar por su posición sobre la Tierra es más alta, principalmente la radiación ultravioleta B. Esto es entre las 9 y las 3 de la tarde, 9 de la mañana y las 3 de la tarde. Esas son las horas en las cuales la gente debería evitar exponerse al sol. Ahora bien, si hay una exposición al sol fuera de esas horas, deberían utilizarse diferentes tipos de protección, físicas y químicas. Las químicas están en relación con los bloqueadores solares, factores de protección solar mayor a 30, y si la gente está expuesta a áreas húmedas, piscinas, el mar o suda por actividades deportivas, pues colocar bloqueadores que sean resistentes al agua, casi todos vienen indicados como Sport o Waterproof, o sea con una W. Esto es porque un bloqueador solar pues se va a lavar con el sudor o con el agua. Ahora bien, la protección física se refiere al uso de ropas adecuadas. Siempre deberíamos nosotros tener en cuenta que la manga largas, ropa fresca obviamente porque son temperaturas altas, son básicas. Ahora las ropas traen factor de protección solar y entonces el uso de gorras que tengan una ala ancha de más de 7 centímetros que nos cubran oreja y nucas y además de eso los lentes o las gafas de sol con un filtro adecuado para evitar daños directos sobre la retina. Interesantes sus recomendaciones, doctor Cortés. Y precisamente ahora quiero preguntarle entonces a Daniel Poleo, que es del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Señor Poleo, ¿por qué ocurre esto 2 veces al año? Que la posición del sol es cenital, y de ahí viene el nombre precisamente, perpendicular a la Tierra. Es un cambio, tiene que ver con los solsticios, con la entrada quizás de la época de lluvia en esos países. ¿Es tradicionalmente así, todos los años ocurre 2 veces al año o cada periodo, digamos, con amplitud mayor?
Sí, bueno, es un fenómeno astronómico y definitivamente lo podemos prever con antelación de años incluso. Lo vemos que se da 2 veces al año, sin embargo no nos afecta de la misma proporción en estas épocas o en estos 2 periodos del año, principalmente por la nubosidad, y sí tiene que ver tanto con los solsticios como con los equinoccios. Hay que recordar que aunque hay un pequeño atraso, porque normalmente nosotros medimos el solsticio con lo que es el primer punto de Aries y básicamente en donde se ve reflejado mayormente este fenómeno es en latitudes medias. Nosotros no vemos esa extensión del día ni tampoco la reducción de la noche durante el invierno, por ejemplo, que en latitudes medias se puede acortar hasta a 4 o 5 horas el periodo de la noche. El periodo de la noche se extiende prácticamente durante 13, 14 horas, pero acá nosotros vemos esas variaciones que son de minutos, realmente son muy poco perceptibles. Sin embargo, justamente tiempo después de que se genera ese fenómeno de los solsticios, nosotros tenemos la incidencia de los rayos perpendiculares sobre la región. Básicamente esto es lo que nosotros tenemos. En abril es donde más se percibe justamente por la ausencia de nubosidad. Abril es un mes de transición de la época seca a la época lluviosa, y básicamente la mayor parte de los países de Centroamérica no se encuentran en estación lluviosa. La zona de convergencia intertropical se encuentra muy al sur y nuevamente cuando se vuelve a dar este fenómeno ya estamos en estación lluviosa y básicamente la nubosidad incide mucho en protegernos un poco de la radiación que pueda estar incidiendo sobre la región. Precisamente estamos conversando de este fenómeno que ocurre 2 veces al año, que se conoce como paso del sol sobre el cenit, vía telefónica en simultáneo con Daniel Poleo del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, es meteorólogo, y también con el doctor Guillermo Cortés desde Costa Rica, que es dermatólogo. Doctor, precisamente quería consultarle porque cuando usted hacía mención de los protectores solares, digamos químicos, que son los que fabrican las firmas comerciales, hay creencia de que existen, por ejemplo, protectores solares con factores 50, 60, 70. ¿Eso es cierto? ¿O por el contrario hay un rango que determina la efectividad de un protector? Es decir, más allá de 15 o más allá de 20, lo que se ofrezca en el mercado no es realmente efectivo. Sí, mira, esa es una muy buena pregunta y es una pregunta que desorienta mucho a la gente en general. Este numerito que aparece en los bloqueadores solares como 15, 20, 30 o inclusive hasta 100 está en relación con un índice que sale del tiempo de exposición a una persona sin bloqueador, el tiempo que dura en colocarse rojo, o sea, producir eritema, y el tiempo que dura también para producirse rojo, pero una vez colocado el bloqueador. Esta diferencia en el tiempo es lo que marca ese numerito. O sea, en otras palabras, diciéndolo más sencillo, ese número no es la potencia del bloqueador, ese número está en relación con el tiempo que protege, ¿ok? Entonces, un bloqueador de factor solar 15 protege igual que uno 100, lo que pasa es que va a proteger menos tiempo, va a proteger unas 2 horas más o menos, y en el máximo de los casos, el bloqueador solar, que es entre 50 y 100, va a proteger máximo por 4 horas. Entonces, lo que es recomendado es que si nosotros usamos un bloqueador solar, estemos reaplicándolo, ¿verdad?, constantemente para evitar que el efecto pase y entonces estemos expuestos al sol, porque parte de las prácticas que tenemos nosotros en general es colocar el bloqueador solar una vez al día y pensar que con eso ya es suficiente, ¿ok? Entonces recordar que un factor 15 nos puede proteger unas 2 horas más o menos, un factor 50 o 100 unas 4 horas, y esto entonces requiere una reaplicación. Ahora, para estos días que la radiación ultravioleta A y B va a ser mucho más alta, nuestra recomendación es buscar un bloqueador solar de marca adecuado que tenga protección contra UVA y UVB y que sea mayor a 30 y estarlo reaplicando cada 2 o cada 3 horas. Y sobre todo, doctor, que la aplicación debe ser, digamos, con cierta antelación antes de tomar el sol o de exponerse a los rayos UV. Es decir, no es salir de casa y colocarlo en el carro o colocarlo justo antes de entrar a la piscina o a la playa porque se bloquea la actividad, vamos a llamarlo, de esta sustancia. Es decir, no se hace efectiva que la piel la pueda absorber. No, usted me corrige si estoy equivocado. Sí es cierto, sí es totalmente cierto. Cualquier bloqueador solar requiere un tiempo de absorción a nivel de la piel.
Entonces nuestra recomendación siempre es utilizarlo unos 15 o 20 minutos antes de la exposición al sol o de la actividad física, para que le dé tiempo a la piel a absorber la sustancia y hacer su efecto químico sobre la radiación solar. De tal suerte que entonces la recomendación es usar un bloqueador solar adecuado, mayor de factor de protección 30 y aplicarlo 20 minutos antes de exponerse al sol o al agua. Vuelvo con Daniel Poleo, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica. Señor Poleo, le pregunto, con respecto a la geografía centroamericana, es decir, hay ciudades, por ejemplo en Honduras, 19 ciudades, podíamos leer que se van a ver afectadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciudades como Managua, como Ciudad de Panamá, que están, digamos, a orillas de mares, de lagos, que evidentemente tienen una más alta humedad que otras, como por ejemplo San José de Costa Rica, que está en un valle? ¿La afectación va a ser igual o esas personas van a tener más calor que otras? Bueno, definitivamente en cuanto a la temperatura va a variar dependiendo tanto de la región como de la humedad, como del viento incluso. Hay que recordar que la sensación térmica va a variar mucho por estos dos factores, viento y humedad. Entonces podemos estar, por ejemplo, en la región del Caribe y tener una temperatura de 34 grados Celsius, justamente por la época, pero sentir 40, 41 grados justamente porque el contenido de humedad es mucho mayor en la costa del Caribe que en la costa del Pacífico. En la costa del Pacífico podemos estar teniendo temperaturas de 38 o 34 grados Celsius y a lo sumo vamos a estar sintiendo 35. Eso si no tenemos viento. Si tenemos una condición ventosa normalmente tiende a disminuir esa sensación térmica y entonces en vez de sentir 34 grados Celsius podemos estar sintiendo 33 o 32 grados Celsius. Cuando nos expongamos a fuertes vientos, como por ejemplo en este momento en la región de Guanacaste, aquí en Costa Rica, hacia lo que es ya la parte norte de Centroamérica, que normalmente las ciudades más importantes en la costa del Pacífico tienden a ser menos afectadas por la sensación térmica justamente por el menor contenido de humedad. Y el viento en estos momentos no está afectando tanto en esa parte. Entonces, pudiésemos estar diciendo que va a depender mucho de la región, sí va a depender la sensación térmica. Sin embargo, la incidencia de radiación solar es muy similar, la única diferencia va a ser dependiendo de la nubosidad que vayamos a estar teniendo. Y también de la altura, entendemos, mientras más altura la incidencia es más directa, mayor. Señor Poleo, una última inquietud en cuanto al tema de las lluvias, por ejemplo, para el caso Costa Rica, ¿cómo se prevé que inicie la temporada? ¿De manera normal o va a haber un retraso como ocurrió, por ejemplo, el año pasado, que se extendió un poco la época seca? Realmente en toda la región no vamos a estar teniendo atraso en el inicio de la época lluviosa. De hecho, el mes de mayo se prevé que la temporada lluviosa inicie de manera normal. Sin embargo, vamos a estar teniendo cambios a lo largo del primer trimestre de la época lluviosa, justamente porque estamos viendo un calentamiento anómalo en el Océano Pacífico y esa anomalía se asocia con el fenómeno del Niño. Entonces, vamos a estar teniendo vientos alisios más fuertes de lo normal. Eso va a estar generando una mayor cantidad de precipitaciones en el Caribe de Costa Rica, por ejemplo, y la parte norte de Panamá, y hacia el resto del Pacífico. Básicamente vamos a estar teniendo un déficit de precipitaciones entre un 10 y un 15%, dependiendo de la región donde nos estemos encontrando. Eso básicamente a partir del mes de junio, que es cuando vamos a estar teniendo más intensamente este tipo de afectación. En cambio, aquí en lo que es el Valle Central y la vertiente del Pacífico, vamos a estar teniendo una condición totalmente diferente a lo que es la vertiente del Caribe. Muchísimas gracias, señor Poleo, por habernos acompañado a esta hora. Muy buenas tardes. Igual, buenas tardes. Despedimos a Daniel Poleo, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, vía telefónica, y también nos acompaña el doctor Guillermo Cortés, dermatólogo. Doctor, una última inquietud también para usted, por favor, en cuanto al tema del calor y de este fenómeno del sol sobre el cenit. Quería consultarle, cuando las personas van a la playa o a la piscina o se exponen a actividades al aire libre e ingieren bebidas alcohólicas para hidratarse, ¿eso es recomendable para la piel o por el contrario lo que se debe consumir es agua con el exceso calor? Sí, 100% de acuerdo. La hidratación es una condición básica para esas altas temperaturas. Recordemos que hay dos fenómenos que pueden afectar directamente a las personas. Uno es la radiación ultravioleta, que puede producir enrojecimiento de la piel y quemaduras. Eso es lo que debemos evitar a toda costa, el ponernos rojos, el poner roja la piel.
Y lo segundo puede ser el golpe de calor o el golpe térmico secundario al gran calor que ocurre en estas épocas. Y pues obviamente la hidratación, principalmente con agua, es básico, es clave para que las personas pues sobrelleven estos días tan calurosos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer conocer su apreciación profesional. Es un gusto, con todo gusto, estamos para servirlos. Hasta luego. Despedimos al dermatólogo Guillermo Cortés vía telefónica desde Costa Rica, hablándonos acerca de las incidencias que tiene en nuestra piel, el aumento en las temperaturas y de la incidencia directa de los rayos UV durante el final de esta semana e inclusive la entrante.